La primera cinta de todo el universo del Conjuro, cronológicamente hablando, comienza situándonos en el año 1952 en la abadía de Carta en Rumania. Adentro, dos monjas de nombre Victoria y Jessica avanzan por un pasillo oscuro y lo único que las guía es la luz de una linterna. Al llegar al final del pasillo, se encuentran con una puerta que reza "Dios termina aquí". Y por las dudas les aclaro, esta no es la primera película del universo del Conjuro. La primera película que salió como tal es El Conjuro 1. Pero esta es la primera en el orden cronológico. En ese momento, la hermana Victoria le pregunta a su compañera si están haciendo lo correcto y esta última, con una llave en la mano, le responde que no tienen otra opción. Poco después, introduce la llave en la puerta, la abre y justo antes de entrar, Victoria le pregunta si la reliquia que llevan podrá salvarlas. Su compañera solo le dice que deben tener fe, ingresa al lugar y desaparece en las sombras de la habitación. La hermana Victoria se queda afuera y comienza a rezar un Padre Nuestro, pero su rezo es interrumpido por un grito desgarrador que viene del cuarto. De repente, la hermana Jessica aparece cubierta de sangre y le pide a los gritos que tome la llave. La hermana le advierte que ese mal necesita un cuerpo para poder escapar, que no debe dejar que la posea y que ella sabe lo que tiene que hacer. La hermana Victoria le dice que no puede hacerlo y al oír esto, la hermana Jessica le dice que entonces ni Dios podrá salvarla y es arrastrada nuevamente hacia la oscuridad. Totalmente aterrada, Victoria corre hasta su habitación, cierra la puerta y toma una soga. A continuación, la puerta se abre, mostrando un pasillo apenas iluminado por unas pocas velas. La joven se para frente a la ventana, le pide a Dios que la perdone por lo que está a punto de hacer y en ese instante nota como una presencia comienza a asomarse desde la oscuridad del pasillo y se acerca cada vez más. A medida que la presencia avanza, las cruces de la habitación comienzan a girar lentamente hasta quedar boca abajo, las velas se apagan una por una y cuando la figura demoníaca ya está por entrar en su habitación, Victoria se lanza por la ventana, yéndose con San Pedro por voluntad propia. La escena cambia de golpe y nos lleva a un bosque cercano donde un granjero llamado Maurice, más conocido como Francés, avanza en un carruaje. Este se detiene para dejar una bolsa de verduras en el suelo, pero un cuervo le llama la atención. Al mirar hacia donde está el ave, ve que ésta se une a otras para picotear el cuerpo sin vida de una monja. Inmediatamente, la película nos sitúa ahora en el Vaticano, en donde conocemos al padre Burke, quien fue citado de emergencia. Cuando ingresa a una habitación, se encuentra con el Papa y otros obispos, quienes le dicen que lo citaron porque una monja se quitó la vida en una abadía en Rumania. Él no entiende por qué eso es razón suficiente para que lo convoquen y ante su desconfianza, los sacerdotes sonríen y le entregan un sobre. Adentro está el nombre del hombre que encontró el cuerpo de la monja, o sea Maurice, y la foto de una novicia quien lo acompañará en la misión. La novicia en cuestión es la hermana Irene, quien se encuentra en un convento en Londres y mientras conversa con un grupo de niñas, la madre superiora entra al aula y le informa que un hombre del Vaticano quiere verla. Irene se sorprende por la noticia y al reunirse con el padre Burke, el sacerdote le explica que necesita que lo acompañe a Rumania, pero ella le dice que nunca visitó ese país y a pesar de su respuesta, él insiste en que debe hacerlo por órdenes del Vaticano. Volviendo con Maurice, vemos que tiene pesadillas horribles desde que encontró el cuerpo de la monja y justo en ese momento alguien toca la puerta y al abrir se encuentra con el padre Burke y la hermana Irene. Si bien al principio cree que se trata de algún padre enojado por alguna hija con la que él probablemente tuvo una aventura y esto hace que le tire flores a la hermana Irene, cuando el sacerdote le dice quiénes son, él se disculpa con la novicia y el padre le cuenta el motivo de su visita. Ambos viajaron allí para interrogarlo sobre la monja que vio colgada. El padre le pregunta por qué fue al bosque y él le responde que solo estaba entregando provisiones
misiones al monasterio como lo hace siempre. Ambos le piden que los acompañen hasta el lugar, pero Maurice se niega diciendo que no quiere volver a ese lugar y les advierte que nadie más va a querer llevarlos porque todo el pueblo cree que ese sitio está maldito, pero cuando la hermana Irene le suplica que los ayude y él la ve sin su hábito, finalmente acepta. Los tres parten en una carroza hacia el monasterio, atravesando bosques y montaña. Durante el viaje, se revela que Irene todavía no tomó los votos definitivos. Esto lleva al padre Burke a preguntarle si al menos hizo los votos temporales, pero la respuesta de ella demuestra que todavía no está lista para ese compromiso. En medio del trayecto, el caballo que tira de la carreta se frena en seco, negándose a avanzar por el miedo que siente, por lo cual no les queda otra opción que continuar a pie. Mientras caminan, Irene le pregunta al padre Burke por qué el Vaticano lo eligió a él para esa misión, y él explica que suelen encargarle la investigación de casos extraños y que esta misión en particular es averiguar si esas tierras siguen siendo sagradas. Al llegar a la abadía, notan que la fachada está dañada por los bombardeos de la guerra y al preguntarle a Maurice por el cuerpo de la monja, él les indica que la dejó en la bodega donde siempre deposita los víveres. Al entrar a dicha bodega, Maurice se queda helado al ver el cadáver sentado y asegura que cuando él la dejó allí, el cuerpo estaba acostado. Chao, nos vemos, me voy y no me ven más. De entrada no sé cómo hizo para tomar el cuerpo y meterlo en la bodega. Me llego a encontrar con una monja colgada y me mudo de país más o menos. Intrigado, el padre Burke se acerca, le saca una llave que todavía sostiene entre los dedos y dice que deben darle una sagrada sepultura, por lo cual salen de la bodega y la entierran en los terrenos de la abadía. Mientras lo hacen, Irene nota que una campana suena débilmente entre una de las tumbas por el viento y el padre le explica que en épocas de peste usaban esas campanas porque muchas veces enterraban a gente que todavía estaba viva y ese sonido era su única forma de pedir ayuda. Luego se dirigen a la puerta principal de la abadía, que es el lugar exacto donde Maurice encontró el cuerpo. Al llegar, el padre Burke hace la señal de la cruz y se agacha para tocar una mancha de sangre que sigue fresca, y al ver esto, Irene dice que eso no tiene ningún sentido, ya que Maurice encontró el cuerpo de la monja hace varias semanas. Al entrar a la abadía, se encuentran con la abadesa sentada en una especie de trono y con mucho respeto, Irene se disculpa por llegar sin avisar. La abadesa solo les pregunta de forma muy cortante qué es lo que quieren y el padre Burke aprovecha para presentarse y presentar a la hermana Irene. La abadesa observa a Irene y le dice que aún no ha hecho sus votos, algo que ella confirma solo con un gesto. Cuando la abadesa les vuelve a preguntar por qué vinieron, Maurice toma la palabra y explica que él encontró a la monja colgada hace unas semanas. En ese momento, el padre Burke le pide que los deje a solas, pero la abadesa les ordena que se marchen. Sin embargo, el padre insiste en que necesita hablar con las religiosas para poder darle un informe claro al Vaticano. Finalmente, la abadesa accede y les dice que regresen al mediodía del día siguiente y les ofrece quedarse esa noche en el convento. Esa misma noche, Maurice pregunta por qué no pueden hablar con las demás monjas en ese momento y la hermana Irene les explica que todas hacen un voto de silencio hasta el mediodía y que deben respetar esa regla. El padre Burke le sugiere a Maurice que sería mejor que se vaya por su cuenta para que no tenga que esperar, y mientras lo está haciendo, se le vuelve a aparecer el cuerpo de la monja colgada encima de él, pero esta vez se le cae encima e intenta morderlo, pero Maurice logra empujarla y comienza a correr entre las tumbas del cementerio por un camino lleno de cruces. Durante su huida, llega a ver el cuerpo de la monja que él mismo había dejado horas antes en la bodega y rápidamente arranca una de las cruces del suelo y la usa como protección para poder escapar. De vuelta en el convento, la hermana Irene cena con el padre Burke mientras una radio suena de fondo. En medio de la charla, el padre le confiesa que forma parte de un grupo selecto del Vaticano que investiga fenómenos extraños y Irene le pregunta si conoce al obispo Foren y le cuenta que él la ayudó cuando era niña, ya que en esa época solía tener visiones, las cuales eran muchas y nunca se repetían, pero un común denominador en todas era que siempre terminaban con la misma frase:
María muestra el lugar. Ante esta confesión, el padre comparte que años atrás investigó un caso en Francia sobre un joven llamado Daniel que también tenía visiones y después de un largo proceso concluyó que el muchacho estaba poseído. El padre Burke cuenta que, aunque llevó a cabo el exorcismo, las heridas que sufrió Daniel durante el mismo fueron tan graves que el niño terminó muriendo, y esto es algo que atormenta al padre hasta hoy en día. Esa misma noche, mientras todos duermen, la radio que Irene había dejado apagada se enciende sola y despierta al padre Burke. Al levantarse, linterna en mano, va hacia el lugar de donde viene el ruido y en el momento en que ilumina la radio, esta se apaga como si respondiera a su presencia. Después de esto, se acerca al cuarto de la hermana Irene, la cual sigue dormida y antes de entrar, nota que al final del pasillo una figura corre rápidamente en dirección opuesta. La figura le parece conocida al padre Burke, por lo cual decide seguirla hasta la lavandería, pero por unos segundos le termina perdiendo el rastro. Al darse vuelta, vuelve a ver la silueta escapando hacia el bosque y no duda en ir tras ella. Ya en el bosque, el padre atraviesa el cementerio lleno de cruces hasta que distingue que la figura es en realidad Daniel, aquel joven que murió durante el exorcismo, y cuando el padre le habla... Daniel. Al mismo tiempo, Irene se despierta en su habitación, toma una lámpara de vela y sale a recorrer los pasillos. Sin que se dé cuenta, detrás de ella se forma la silueta de una monja y, siguiendo su instinto, se dirige hacia el bosque sin saber que el padre está gritando desde su encierro. Acto seguido, la hermana Irene entra a la capilla y se encuentra con varias monjas rezando en silencio. En ese instante, una sombra empieza a crecer lentamente detrás de la cruz de Cristo y se desliza por la pared hasta acercarse a ella. Cuando se da vuelta, ve la figura reflejada en el espejo que cuelga a sus espaldas y si bien la hermana gira rápidamente para enfrentarla, ya no hay nadie. Sin embargo, al volver a mirar, la entidad la toma del hombro por sorpresa y el espejo explota en 1000 pedazos. El terror hace que la hermana corra hacia el bosque y en medio del silencio escucha el sonido de una campana. De inmediato comprende que se trata del padre Burke y sin perder tiempo toma una pala y comienza a desenterrarlo con todas sus fuerzas. Dentro del ataúd, el padre consigue un encendedor para alumbrarse, pero algo empieza a moverse a sus pies y al dirigir la luz en esa dirección, no logra distinguir nada. Justo cuando unas manos surgen de la oscuridad y lo sujetan por la cabeza, Irene logra abrir el ataúd desde arriba, atravesando la tapa con la pala. Fuera de la tumba, la hermana Irene le pregunta cómo terminó ahí y Burke le responde que hay una presencia maligna muy poderosa en ese lugar y al revisar el interior del ataúd encuentran varios libros ocultos. Con la primera luz del día, ambos regresan al monasterio y ven que la entrada está manchada con más sangre que antes. Chau, compa, andate de ahí. ¿Para qué vas a entrar? Mentile al papa, decirle que el lugar está re maldito y que exploraste cada rincón, qué sé yo, pero andate. A pesar de esto, ambos deciden entrar y si bien la puerta se abre, no encuentran a la abadesa, por lo cual la hermana Irene dice que irá a buscarla por separado y el padre le entrega la llave que encontraron y le pide que averigüe qué es lo que se supone que abre. A continuación, Irene cruza el patio, se acerca a una estatua de la Virgen María y en ese momento, una figura se deja ver por unos segundos antes de desaparecer. Motivada por la intriga, Irene se dirige hacia el lugar y se adentra por un largo pasillo donde vuelve a ver a la figura al final. A continuación, la hermana entra a la capilla y observa a una monja rezando en el medio del salón. Al intentar hablarle,
no recibe respuesta y cuando está a punto de tocarla, aparece la hermana Oana y aparta a la hermana Irene de ese lugar, diciéndole que la abadía está en oración constante desde hace siglos, que las hermanas se turnan para nunca dejar de orar y le advierte que no debe interrumpir a quien reza. Sin dar más explicaciones, la hermana Oana le pide que la acompañe. Mientras tanto, en un bar cercano, Maurice está sentado con una bebida, observando la cruz que se llevó del cementerio. Este le pregunta a una mujer por qué cubren el espejo del lugar y este le responde que es una tradición que siguen cuando alguien muere. Al preguntar si murió alguien recientemente, el cantinero interviene y le informa que la hija de Luca se fue con San Pedro por voluntad propia. Y luego, Maurice menciona que planea reencontrarse al día siguiente con el padre Burke y la hermana Irene, pero el hombre le dice que ese lugar está maldito y que probablemente no los encuentre con vida. De vuelta en el convento, vemos al padre Burke en una sala leyendo uno de los libros que encontró en el ataúd, la cual trata sobre entidades demoníacas. Mientras lee sobre un demonio llamado Valak, guiño guiño, la puerta de hierro se cierra de golpe. En otro sector, Irene conversa con la hermana Oana, a quien le pide que le cuente la historia de la abadía, y esta última accede. La hermana le cuenta que el lugar fue construido por un duque durante el oscurantismo y este hombre, el duque de Santa Carta, practicaba hechicería y logró abrir portales que conectan el infierno con la tierra. Al descubrirlo, la iglesia intervino y selló el portal usando un artefacto sagrado que contenía la sangre de Cristo, reclamando el castillo para sí. Desde entonces, instauraron un ritual de oración permanente para mantener contenido al mal. Sin embargo, Oana explica que durante los bombardeos de la guerra, el castillo fue parcialmente destruido, lo que permitió que el mal encontrara una nueva forma de manifestarse. Al oír la historia, Irene le confiesa que la noche anterior vio una figura maligna en la capilla. La hermana Oana le dice que no está sola, ya que muchas otras hermanas han visto esa misma figura y todas creen que esa entidad empujó a la hermana Victoria a hacer lo que hizo, pero de pronto aparece la hermana Abigail, quien interrumpe la conversación y le pide a Oana que reemplace a la otra hermana en las oraciones. Al notar a Irene, la hermana Abigail le pregunta si ya hizo sus votos y cuando Irene le confiesa que no, le ordena que se retire ya mismo del lugar. Oana intenta explicarle que no puede salir, ya que las puertas se cerraron y no se abrirán hasta el amanecer, y con lágrimas en los ojos, la hermana Abigail se aleja en silencio. Finalmente, la hermana Irene es llevada a una habitación para que pase la noche justo antes de que la hermana Oana se vaya. Irene le pregunta por la llave que llevaba la hermana Victoria y si sabe para qué sirve, y al verla, notamos que Oana responde que no lo sabe y se marcha muy asustada, cerrando la puerta con llave desde afuera. De nuevo con el padre Burke, vemos que sigue investigando cuando de pronto la abadesa lo interrumpe. La madre superiora le dice que no encontrará otra entrada y le pregunta qué es lo que le preocupa. Sin dudarlo, el padre le dice que cree que hay algo maligno en ese lugar y le pregunta a la abadesa para qué sirve la llave que cargaba la hermana Victoria, pero ella le advierte que ya es tarde para la hermana Irene y de repente deja caer su cuello. Al ver esto, el padre se acerca, pero es tomado del brazo bruscamente y cuando logra soltarse, nota que el brazo de la abadesa es casi un hueso y se rompe al caer al suelo. Esa misma noche, mientras se desata una tormenta, la hermana Irene tiene otra visión, la cual termina con la misma frase de siempre: María marca el camino. Cuando se despierta, en la esquina de su habitación, una sombra se hace presente, haciendo que Irene se levante a investigar. La sombra en cuestión sostiene un rosario, llora y deja caer las cuentas, por lo cual Irene recoge una de ellas e inmediatamente detrás de ella aparece la hermana Oana, quien termina haciendo lo mismo que la hermana Victoria al inicio de la cinta. A continuación, una puerta se abre e Irene toma una vela para alumbrar los pasillos y comienza a caminar entre ellos hasta que llega a la misma puerta a la que llegaron la hermana Victoria y la hermana Jessica al inicio de la película, y cuando esta se abre, la vela se apaga, pero aún así logra ver la silueta de una monja con los ojos diabólicos. Irene se da vuelta e intenta sujetarse de las cruces, pero el demonio Valak intenta arrastrarla hacia él. Cuando el demonio intenta tomarla con las manos a través de la puerta,
la hermana sale corriendo con la llave en la mano hasta que de pronto es agarrada por alguien, pero esta resulta ser la hermana Oana, quien le pide que vaya a la capilla rápidamente para orar y así ahuyentar el mal. Seguido a esto, la hermana llega y en el suelo se encuentra con un cuerpo cubierto por una sábana blanca. De fondo, la hermana Abigail reza de manera acelerada y muy nerviosa, y cuando Irene levanta la sábana, ve que se trata de la hermana Oana. Mientras tanto, el padre Burke encuentra una puerta y sigue teniendo visiones de Daniel, quien le pregunta por qué no lo ayudó. El padre se disculpa con él y el lugar comienza a derrumbarse, y antes de salir, ve al demonio Balak y empieza a correr por las escaleras. De vuelta con Irene, varias monjas entran a la capilla y le advierten que, pase lo que pase, no debe dejar de rezar con la mirada al frente. De esa manera, todas comienzan a rezar hasta que una fuerza las empuja lejos de Irene, pero a pesar de esto, ella continúa rezando. Al mismo tiempo, el padre Burke ingresa a la bodega, donde una campana en el suelo le llama la atención. A medida que avanza, la campana se aleja poco a poco, quedando sobre un trozo congelado. Cuando el padre lo descubre bajo la nieve, una mano sale de allí y quiere atacarlo, pero antes de que pueda hacer algo, aparece Maurice por detrás y lo decapita. El padre Burke le agradece, pero le pide que la próxima vez use la escopeta. La película vuelve a enfocarse en Irene, quien reza con todas las hermanas, pero mientras lo hace, el demonio le da una especie de latigazos y le dibuja un pentagrama invertido en la espalda. Por su parte, el padre Burke y Maurice intentan entrar a la capilla y al oírlos, Irene se levanta, les abre la puerta, les cuenta lo que pasó y les aclara que deben orar para ahuyentar al demonio, así como ella lo ha estado haciendo junto a las hermanas. El padre Burke le pregunta a qué hermana se refiere, ya que cuando ella voltea, no hay nadie en el lugar, y no solo eso, sino que su ropa parece estar intacta. Cuando la hermana inspecciona nuevamente la capilla, solo permanece el cuerpo de la hermana Oana en el suelo con una cruz en la mano, pero cuando levanta la sábana nuevamente, ve que la misma se encuentra en un estado de descomposición avanzado, dándose cuenta que todo lo que vio hasta el momento solo fueron visiones y que en esa abadía ya no queda nadie. De esa manera, le confirma al padre que, efectivamente, ese lugar ya no es sagrado. De inmediato, el cuerpo se levanta y le clava la cruz al padre Burke en el antebrazo, por lo cual el padre toma de su maletín agua bendita y una cruz para realizarle un exorcismo a la monja endemoniada. Poco después, la cruz se incendia junto con la monja y en ese instante, Maurice reacciona y le da un escopetazo, diciendo que esta vez sí le pareció prudente usar la escopeta. Maurice advierte que ya es tarde porque el mal se ha liberado, pero Irene lo contradice, aclarándole que el demonio necesita un cuerpo humano para hacerlo. Recordando lo que pasó, llegan a la conclusión de que la hermana Victoria fue la última monja y que no es que se haya ido con San Pedro porque sí, sino que lo que hizo fue sacrificarse para que el mal no escapara de ese lugar. A raíz de esto, Irene explica que deben sellar el portal con la reliquia que contiene la sangre de Jesucristo. Antes de dirigirse al portal, le pide al padre realizar sus votos, ya que pudo entender que sus visiones son un milagro de Dios y quiere convertirse en monja oficialmente. El ritual se lleva a cabo y con Irene ya como ex novicia, los tres se dirigen a las catacumbas de la abadía. Al llegar, se encuentran con una estatua de María, pero Maurice no encuentra ninguna puerta para poner la famosa llave. Es entonces cuando el padre repite la frase de las visiones de Irene, o sea, María muestra el lugar, y al colocar la llave en una rendija iluminada por el dedo de María sobre una pared, esta se abre, dejando ver la reliquia. El padre le coloca el colgante con la reliquia a Irene y juntos se encaminan por un túnel oscuro. Al final del pasillo, ven la puerta que dice Dios termina aquí, ingresan a través de ella y caminan por un largo túnel con celdas a los costados. Maurice se separa del grupo y observa un cuarto, donde un rugido apaga su antorcha haciendo que salga corriendo, mientras Irene camina sola por un pasillo hasta que llega a un lugar con una vela en el suelo y cuando va hacia la misma, más velas se encienden a su alrededor, dejándonos ver que se encuentra en medio
medio de un pentagrama invertido. La flamante monja intenta huir, pero al voltear, su camino es bloqueado por un grupo de monjas con hábitos blancos. A sus espaldas se cierra una puerta y la luz de su vela se apaga. En otra habitación, Maurice escucha el grito de Irene y corre a ayudarla, pero la puerta se cierra, por lo cual le dispara a la misma y al entrar a la habitación, se encuentra rodeado de monjas con hábito blanco y se enfrenta al desafío de encontrar a Irene, ya que todas tienen la cara cubierta. De inmediato, todas las monjas se apartan y dejan ver a Irene con la cabeza cubierta y medio flotando en el suelo dentro del pentagrama invertido. Cuando Maureen le descubre la cara, vemos que Irene ya no es la misma, sino que está poseída por Valak, quien lo empuja sobre una columna, haciendo caer su escopeta. Luego, se acerca a él con su escopeta y le apunta al mentón, pero en ese momento, Maurice aprovecha, toma un poco de la sangre de Cristo y se lo coloca en la cara a Irene, logrando sacar al demonio de su cuerpo. Ambos ven la oportunidad de huir, pero Valak toma al hombre del cuello y lo deja inconsciente. La hermana Irene intenta ayudarlo, pero es enviada hasta un cuarto lleno de agua, teniendo que nadar hacia las escaleras. Seguido a esto, el padre Burke aparece e intenta ayudarla, pero aparece Daniel y toma al padre por la espalda, ahorcándolo con la serpiente que sale de su boca, y luego esa misma serpiente le muerde el ojo y desaparece. Al mismo tiempo, Irene se percata de que ya no tiene la reliquia colgando en el cuello y cuando está a punto de ir a buscarla, Valak comienza a salir poco a poco del agua hasta incorporarse por completo y abalanzarse contra Irene. El demonio la toma del cuello e intenta ahogarla, mientras el padre, después de ser atacado, intenta hacerle un exorcismo pero es lanzado contra la pared, quedando inconsciente. Sin embargo, Irene logra tomar el amuleto, aunque unos segundos después, el demonio se lo arrebata mientras continúa ahogándola. Tras esto, el demonio levanta a Irene del cuello y cuando observa el amuleto, nota que este se encuentra roto y ya no tiene la sangre de Cristo dentro, pero en ese momento, la hermana Irene le escupe toda la sangre en la cara, ya que ella se la había metido en la boca. Esto hace que el demonio sea llevado nuevamente al infierno donde pertenece y la muchacha cae al fondo, pero Maurice la rescata antes de que se ahogue. Después de darle respiración boca a boca, finalmente despierta y detrás de ellos, el portal finalmente se sella. A continuación, el padre Burke despierta y todos salen del lugar. Horas más tarde, vemos a Irene despedirse de las monjas que se sacrificaron y se suben al carruaje. Al momento de irse, Maurice se toca el cuello ya que siente una pequeña molestia y es acá cuando vemos que tiene una cruz invertida, ya que cuando el demonio lo tomó del cuello, se metió dentro de él. La película termina llevándonos 20 años después, donde vemos a Anne Warren presentar el caso de Maurice como una posesión demoníaca, en la cual se observa cómo se le forman cruces invertidas por todo el cuerpo. Mientras se le hace el exorcismo, Maurice toma el rostro de Lorraine, esta comienza a gritar desesperadamente y la película termina de esta manera.